Hola, hoy nos metemos de lleno con una de las grandes citas deportivas, ¿eh? Una de las más famosas y también más duras del mundo, el Tour de Francia. Eso es, Tenemos aquí un material súper completo, un artículo de Wikipedia enorme, y bueno, nuestra misión es desgranar un poco la esencia de esta carrera mítica. exacto. Veremos su historia, cómo nació, que es sorprendente, sus clasificaciones, momentazos, y también, claro, sus polémicas. Claro, porque hablamos del más antiguo de los tres grandes tours ciclistas y, para muchos, el más prestigioso. Y su historia, fíjate, es un espejo, ¿Un espejo de qué? pues de más de 100 años de cambios. Cambios en el deporte, claro, pero también sociales, tecnológicos, incluso mediáticos. Es fascinante. Vale, pues vamos a empezar por el principio, porque esto es casi de novela, ¿eh? ¿Quién diría que el Tour nace de una guerra? Pero de periódicos. Pues sí, tal cual. A principios del siglo XX, en París, la cosa estaba calientita entre dos diarios deportivos. Le Velo, que era el que mandaba. ¿El número uno? Exacto. Y uno nuevo, L'Auto. Que ojo, detrás del auto había gente como el Conde de Dion o Edouard Michelin, Michelin, el de las ruedas. él mismo. Lo fundaron en parte por movidas políticas, con el caso Dreyfus, que dividió Francia, y porque sentían que Lebelo apoyaba a un fabricante rival, competencia pura y dura. Claro, pero ¿qué pasaba? Que el auto no vendía. No, no despegaba. Necesitaban un golpe de efecto, algo grande. Y en una reunión en noviembre de 1902, a un periodista joven de ciclismo, Geo Lefebvre, se le enciende la bombilla. ¿Y qué propone? Pues una idea que sonaba a locura. Una carrera ciclista por toda Francia, de 6 días, inspirada en las carreras en pista, pero a una escala brutal, nunca vista. Hombre, ya existían carreras largas para vender periódicos, ¿no? Sí, pero esto era otra cosa. Otra dimensión. El director de Lotto, Henri Desgrange, que había sido ciclista, al principio dudó bastante. No lo veía claro. No mucho. De hecho, casi cancela todo el plan. Porque la idea inicial, con etapas de noche, atrajo a poquísimos corredores. Solo 15 se apuntaron. Madre mía. ¿Y qué hizo? Pues reacciona rápido. Dijo, a ver, etapas de día, que eran más seguras y se podían controlar mejor. Ofreció una paga diaria, una asignación, a los que mantuvieran una media mínima de 20 kilómetros por hora. Anda. Eso era clave, ¿no? Para atraer a gente más humilde. Importantísimo. Era como un salario de fábrica. Y además, redujo la inscripción y puso un primer premio muy gordo, 12.000 francos. 12.000 francos de la época. Una pasta. Una auténtica fortuna. 6 veces el sueldo anual de un obrero. Y eso, claro, funcionó. Me imagino. Se apuntaron entre 60 y 80 tíos. Una mezcla curiosa, ¿eh? Profesionales, amateurs, con ganas de aventura. ¿Y arrancó? 1 de julio de 1903. Exacto. Desde Montcherron, a las afueras de París. Curioso que Lotto ni siquiera lo puso en portada ese día. ¿En serio? ¡Qué curioso! Y bueno, ¿cómo fue ese primer tour? Durísimo. Una escabechina. Muchísimos abandonos. El ganador fue Maurice Garin, que dominó bastante. Ganó la primera etapa y las dos últimas, a casi 26 kilómetros por hora de media, que para la época. Era una barbaridad. Sí. Y el último clasificado llegó casi 65 horas después. Imagínate, Pero para el periódico, para Loto, un éxito total. rotundo. La tirarra se duplicó. Objetivo cumplido. Pero ojo que la alegría dura poco, porque el Tour de 1904 te la marina. Uf, ese casi fue último tour. Un desastre. Trampas por todos lados. Ciclistas que cogían trenes, coches. No me digas. Sí, sí. Y peor aún, aficionados de un corredor que agredían a los rivales. Violencia física. Un caos. ¡Qué fuerte! ¿Y qué pasó? Pues que meses después, la organización descalificó a los 4 primeros, incluido Garín otra vez. Y Desgrange, el director, publicó un editorial en Lotto con un titular que lo decía todo. El fin. Ostras, ¿pensó en cargarse el tour? Estuvo a punto. Pero bueno, afortunadamente recapacitó. Y para 1905 tomaron medidas. ¿Cómo cuáles? Pues lo primero, correr solo de día, para evitar las trampas nocturnas, que era cuando más lío había. Y luego, entre 1906 y 1912, probaron incluso un sistema de puntos en lugar de tiempo acumulado. Ah, ¿y eso por qué? Pues para intentar mantener la emoción, ¿no? Para que si un tío cogía mucha ventaja al principio, la carrera no estuviera sentenciada, o para que los corredores no se relajaran. Al final, volvieron al tiempo acumulado, que es lo que sigue hoy. Y aquí es cuando la carrera empieza a coger esa dimensión épica, ¿no?
Cuando se mete la montaña. Exacto, 1910. Primera vez en los Pirineos. Eso lo cambió todo. Introdujo un nuevo tipo de esfuerzo, de drama, aunque Desgrange seguía siendo, bueno, un personaje. Muy purista. Quería una carrera de individuos, ¿verdad? Sin ayudas. Totalmente. Desconfiaba de la tecnología. A ver, se resistió años a permitir los cambios de marcha. ¡Años! ¿Pero cómo cambiaban entonces? Pues tenían que parar, desmontar la rueda trasera y darle la vuelta para cambiar el piñón. ¡Una locura! Y también era muy escéptico con las tácticas de equipo. Le fastidiaba que los equipos comerciales ayudaran a sus líderes. El colmo fue lo de 1929, ¿no? Con Maurice de Waley. Uf, sí. El equipo Alcyon, que era muy potente, consiguió que ganara de Wiley estando enfermo. Casi no podía ni con su alma. Y Desgrange montó en cólera. Soltó esa frase famosa. Sí, mi carrera la ha ganado un cadáver. Estaba que trinaba. ¿Y cuál fue su reacción? Porque Desgrange era de reacciones fuertes. Radical. Al año siguiente, 1930, ¡pum!, prohibidos los equipos comerciales. Y se inventan los equipos nacionales. ¿Equipos nacionales? O sea, Francia contra Bélgica, Italia. Exacto. Y para rizar el rizo, la organización daba las bicicletas. Todas iguales, amarillas y sin marca, para que no hubiera diferencias. Quería igualdad total. Qué curioso. ¿Y duró mucho eso de los equipos nacionales? Pues sí, con idas y venidas, hasta 1961. Aunque también creó equipos regionales franceses para dar más oportunidades. Luego vino la guerra, la Segunda Guerra Mundial. El Tour se paró, claro. Sí. Y Lotto, el periódico que lo creó, cerró después de la guerra, acusado de colaborar con los nazis. Vaya. ¿Y quién retomó el Tour? Pues en 1947 volvió, pero ya organizado por un periódico nuevo, L'Équipe, que sigue siendo el gran diario deportivo francés. Y al frente estaba Jacques Godet, que había sido la mano derecha de Desgrange. Ah, continuó el legado, digamos. Sí, y pronto se le unió Félix Levitan. Formaron un tándem que dirigió el Tour durante décadas. Godet más en lo deportivo, Levitan más en la parte económica de negocio. Pero seguían con los equipos nacionales, ¿no? Sí, hasta 1961. Pero daban problemas, ¿eh? Imagínate, ciclistas que eran rivales todo el año en sus equipos comerciales. De repente tenían que colaborar en la selección. Había tensiones. Claro, normal. Y sobre todo, los patrocinadores comerciales, las marcas de bicicletas, de componentes, estaban fuera de la carrera más importante del mundo. Y la industria ciclista, a principios de los 60, estaba en crisis. Necesitaban la visibilidad del Tour. Así que hubo presión para cambiar. Muchísima. Y al final, en 1962, se dio el paso. Volvieron los equipos comerciales. Un cambio fundamental que ya dura hasta hoy. Y es en esta época, la de posguerra, cuando surgen esas figuras, esas leyendas que hacen al Tour gigante, ¿no? Exacto. Ahí es donde la carrera se convierte en un fenómeno global. Primero, el italiano Fausto Coppi, il campionissimo. Ganó Giro y Tour el mismo año, en 1949 y 1952. El primer doblete. Luego un francés, Louison Bobet. Sí, Bobet. El primero en ganar 3 Tours seguidos, del 53 al 55. Y después, Jacques Anquetil, Messier Chrono. el primer pentacampeón. 5 Tours, un ciclista elegantísimo, dominador absoluto en las contrarrelojes. ¿Y su rivalidad mítica con Raymond Pulidor? Pupu. Uf, eso dividió a Francia. Anquetil, el calculador, el ganador. Y Pulidor, el eterno segundo, el del pueblo. El que nunca ganó el Tour, pero subió 8 veces al podio en París. 8 veces. Y nunca vistió el maillot llamanillo ni un solo día. Increíble. Qué historia la de Pulidor. Y después de Anquetil, llega el siguiente nivel. Llega el caníbal, Eddy Merckx. Palabras mayores. Otro pentacampeón, sí. Pero es que Merckx arrasaba con todo. No solo ganaba la general, ganaba la montaña, ganaba los puntos, ganaba etapas llanas, de montaña, contrarrelojes, todo. ¿Cuántas etapas ganó? Que tiene el récord, o lo tenía. 34 victorias de etapa. Un récord que parecía imposible de batir y que ha durado casi medio siglo, hasta 2024. El dominio de Merckx era, bueno, aplastante. Caníbal era el apodo perfecto. Y en su época, en los 70, se introducen 2 cosas que hoy son súper icónicas del Tour. Sí, en 1975. Por un lado, el maillot de lunares, el de topos rojos, para el líder de la montaña. Que antes no existía como maillot, solo la clasificación. Exacto. Y lo segundo, el final en los Campos Elíseos de París, que se convirtió en la imagen clásica de cierre del Tour hasta el año pasado prácticamente.
Tras Merckx, otro francés dominador, Bernat Hinault. El Tejón, otro con 5 tours. Un ciclista con un carácter tremendo. Duro, orgulloso, líder nato. ¿Y su Tour del 86? ¿Qué Tour? La batalla con Greg LeMond, su propio compañero de equipo. Legendario. Hinault había ganado el año anterior y, en teoría, en el 86 le tocaba ayudar a LeMond. Pero Hinault es Hinault y le atacó una y otra vez. Fue una guerra civil dentro del equipo Lavickler. ¿Qué tensión tuvo que haber ahí? Al final ganó LeMond. Sí, y se convirtió en el primer no europeo en ganar el Tour. Un hito. Y justo al año siguiente, en 1987, ganó el irlandés Steven Roche. Y menudo año el de Roche. Increíble. Ganó Giro, Tour y Campeonato del Mundo. La triple corona, algo que solo había hecho Merckx, casi nada. Mientras tanto, en la dirección, Levitan seguía moviendo hilos, ¿no? Para abrir el Tour. Sí, Félix Levitan fue clave en la internacionalización. Facilitó la llegada de corredores anglosajones como Sean Kelly o Phil Anderson, de los colombianos escaladores, incluso de ciclistas amateurs del bloque del Este. Quería un Tour más global. Pero tuvo una salida complicada. Sí, en 1987 lo despidieron. Tuvo problemas financieros con un proyecto de un Tour de América que no salió bien. Hubo un pequeño periodo de inestabilidad y luego ya tomó las riendas Jean-Marie Leblanc, y la empresa Amaury Sport Organization, ASO, se consolidó como la dueña y organizadora hasta hoy. Pero no 5 cualquiera, 5 consecutivos, de 1991 a 1995. El único que lo ha conseguido. Su estilo era diferente, ¿verdad? No era como Merckx o Hinault de atacar siempre. No, era un dominio distinto. Se basaba en una superioridad aplastante en las contrarrelojes, que en esa época eran muy largas. Sacaba minutos a sus rivales ahí. Y luego en la montaña controlaba, con una solidez, una tranquilidad impresionante. Ganó pocas etapas en línea, pero su control de la carrera era total. Un reinado incontestable que acabó en 1996. Sí, le destronó el danés Bjarne Riis. Y aquí, aquí ya empezamos a entrar en terreno pantanoso. Porque años después, Riis confesó que se dopó con EPO para ganar ese Tour. Y el ganador del 97, Jan Ullrich, también admitió dopaje más tarde. Exacto. Lo que nos lleva de cabeza a uno de los capítulos más oscuros y persistentes del Tour. Pero si te parece, antes de meternos ahí, repasamos rápido los símbolos, los maillots que distinguen a los líderes. Perfecto. Vamos con los colores del Tour. El más deseado, claro, el maillot amarillo. El maillot jaune. El símbolo por excelencia. Es para el líder de la clasificación general, el que ha empleado menos tiempo acumulado en completar las etapas. Se empezó a usar en 1919. ¿Y por qué era amarillo? Pues la teoría más extendida es que era por el color del papel en que se imprimía el periódico L'Auto, el organizador original. Llevarlo, aunque sea un solo día, es, el sueño de cualquier ciclista. ¿Y quién lo ha llevado más días? Eddy Merckx, 96 días de amarillo. Una barbaridad. Luego está el de lunares, el de mejor escalador. El maillot à pois rouge, maillot de topos rojos. Es para el líder de la clasificación de la montaña. La clasificación existe desde 1933, pero el maillot distintivo no llegó hasta 1975. ¿Y cómo funciona? Se dan puntos en las cimas de los puertos de montaña categorizados. Cuanto más duro el puerto, de cuarta categoría hasta hors categorie, fuera de categoría, más puntos. ¿Y el rey de la montaña por excelencia es? Richard Virenque. El francés lo ganó 7 veces. Récord absoluto. Un escalador puro. Vale. Amarillo para el líder, lunares para el escalador. ¿Y el verde? El maillot verde, maillot vert. Es para el líder de la clasificación por puntos. Se creó en 1953, dicen que para dar un aliciente a los sprinters, que no suelen optar a la general. ¿Y los puntos se dan solo en la meta? No, se dan puntos en las llegadas de etapa, más en las llanas, menos en montaña y cronos. Y también en unos sprints intermedios que hay durante las etapas. Premia la regularidad en los puestos altos. Y aquí el dominador claro es Peter Sagan. Sí, el eslovaco lo ha ganado 7 veces. Otro récord. Un ciclista espectacular. Nos falta uno importante, el blanco. El maillot blanco, maillot blanc. Es para el mejor corredor joven en la clasificación general. Funciona igual que la general, pero solo para ciclistas menores de 26 años, contando el año del Tour. Se instauró también en 1975. Y ha habido gente que ha ganado el blanco y el amarillo el mismo año, ¿no? Doblete. Sí, 6 corredores lo han conseguido.
Lauri Insignion en el 83, Jan Ullrich en el 97, Contador en 2007, Andy Schleck en 2010, Egan Bernal en 2019 y Tadej Pogačar en 2020 y 2021. Pogačar 2 veces. Y él tiene el récord de maillots blancos, ¿no? Sí, 4. Es el gran dominador reciente de esta clasificación. Y aparte de los maillots, hay más premios, ¿verdad? Sí, está el premio de la combatividad, que se da cada día al corredor que se considera más luchador o animador de la etapa. Al día siguiente lleva un dorsal distintivo, rojo sobre fondo blanco. Y está la clasificación por equipos. ¿Cómo va esa? Se suman los tiempos de los 3 mejores corredores de cada equipo en cada etapa. El equipo líder suele llevar los dorsales sobre fondo amarillo o a veces cascos amarillos. Y bueno, no es un premio oficial, pero siempre se habla de la Lanterne Rouge. El farolillo rojo. ¿El último clasificado? Exacto. Una figura casi entrañable, ¿no? El símbolo de la resistencia, de terminar la carrera como sea. Hablando de terminar, el recorrido cambia cada año, pero suele tener una estructura parecida, ¿no? ¿Unas 21 etapas? Sí, normalmente son 21 días de competición repartidos en 3 semanas con 2 días de descanso. Y hay una mezcla de etapas. ¿Llanas para los sprinters? Exacto. Luego, etapas de media montaña, que son muy nerviosas, ideales para fugas, a veces con finales explosivos. Y, por supuesto, las etapas reinas, las de alta montaña. Alpes y Pirineos, normalmente. Sí, son el corazón del Tour, donde se deciden muchas veces las generales. Y no hay que olvidar las contrarrelojes, individuales o a veces por equipos, que también son cruciales. Y dentro de la montaña hay subidas que son, bueno, leyenda pura. Uf, sí, puertos míticos. Alpe d'Huez, con sus 21 curvas numeradas, cada una con el nombre de un ganador de etapa allí. Y la gente que se junta, dicen que hasta 300.000 personas. ¡Qué barbaridad! Y otros. El Mont Ventoux, el gigante de Provenza, pelado, con ese paisaje lunar arriba y un viento terrible a veces, durísimo. En los Pirineos, el Col du Tourmalet, que es el puerto que más veces se ha subido en la historia del Tour. Casi nada. Y en los Alpes, el Col du Galibier, el más visitado allí. En 2011 tuvo la llegada más alta de la historia, a más de 2.600 metros. Son escenarios de gestas, y también de dramas. El clima a veces juega malas pasadas. Recuerdo etapas acortadas por nieve. Sí, en 1996 la etapa que acababa en Sestrie se acortó muchísimo por nieve. O más reciente, en 2019, una etapa se tuvo que parar de golpe por una tormenta de granizo y un deslizamiento de tierra que cortó la carretera. El caos. Y luego está el final. Durante casi 50 años, los Campos Elíseos de París. Sí, desde 1975 se convirtió en la tradición. Una llegada normalmente más ceremonial, de homenaje al ganador, aunque la clasificación por puntos aún puede decidirse ahí. Pero hubo alguna excepción memorable, ¿no? ¿Que se decidió el Tour allí mismo? La de 1989, la más increíble. Última etapa, contrarreloj individual en París. Laurent Fignon salía con 50 segundos de ventaja sobre Greg LeMond. Y LeMond le remontó y ganó el Tour por solo 8 segundos. 8 segundos. ¡Qué final! El más ajustado de la historia. Tremendo. Y bueno, en 2024, por los Juegos Olímpicos de París, el final fue en Niza, con una crono además. Algo histórico también. Y antes de que lleguen los ciclistas a todos esos sitios, horas antes, pasa la caravana publicitaria. Ah, la caravana. Otro elemento inseparable del Tour moderno. ¿Cuándo nació esto? Pues curiosamente, nació a la vez que los equipos nacionales, en 1930. Como Desgrange prohibió la publicidad en los maillots de los equipos, necesitaba otra fuente de ingresos para la organización. Y se le ocurrió permitir que las marcas desfilaran delante de la carrera. ¿Y quién fue la primera? Una marca de chocolates, Menier. Y a partir de ahí creció y creció hasta convertirse en lo que es hoy, un desfile enorme de unas 2 horas con unos 250 vehículos decorados de forma espectacular. Que van lanzando regalos, ¿no? Gorras, llaveros, muestras de producto. Millones de regalos. Es una fiesta sobre ruedas que anima muchísimo la espera del público en las carreteras. Para muchas familias es casi tan importante como ver pasar a los ciclistas. Es parte del espectáculo total del Tour. Sin duda, mueve muchísimo dinero y una logística impresionante. Aunque bueno, últimamente también está en el punto de mira. ¿Por qué? Por el impacto ambiental sobre todo. La cantidad de plástico de los regalos que acaban tirados. Y también hay acusaciones de greenwashing, de lavado de imagen verde, a algunos patrocinadores, sobre todo los ligados a energías fósiles. Entiendo. ¿Y la organización qué dice?
Pues ASO dice que está trabajando en reducir la huella de la caravana, en usar materiales más sostenibles, en promover el reciclaje. Es un tema delicado porque la caravana es muy popular y una fuente de ingresos importante. Claro. Bueno, pues hemos hablado de la épica, de los símbolos, del espectáculo, pero tenemos que entrar en la parte más fea, el dopaje. Inevitable. Es la sombra que ha acompañado al Tour y al ciclismo en general casi desde sus inicios. No es algo nuevo. ¿Ya había dopaje en los primeros tours? Pues mira, ya en 1924 los hermanos Pélissier, que eran estrellas de la época, abandonaron el Tour y le contaron a un periodista, Albert Londres, todo lo que tomaban, para aguantar. Cocaína, estricnina, cloroformo. ¡Tela! Madre mía. ¿Y cuándo se empezó a tomar más en serio? El punto de inflexión trágico fue la muerte de Tom Simpson en las rampas del Mont Ventoux, en el Tour de 1967. Colapsó y murió. La autopsia reveló que había tomado anfetaminas. ¿Qué impacto debió tener eso? Enorme. A partir de ahí empezaron los primeros controles antidopaje, aunque eran bastante rudimentarios. Pero el gran terremoto, el que lo cambió todo, fue el caso Festina en 1998. El equipo Festina, sí. ¿Qué pasó exactamente? Pues poco antes de empezar el Tour, pillaron a un auxiliar del equipo Festina en la frontera con un coche cargado hasta los topes de EPO y otras sustancias dopantes. Se destapó una trama organizada de dopaje dentro del equipo. Hubo registros policiales en los hoteles, detenciones. Y el equipo fue expulsado, ¿no? Sí, y otros equipos se retiraron en solidaridad o por miedo. Los propios ciclistas hicieron una sentada protestando por el trato que recibían. Fue un escándalo mayúsculo, que casi se carga el Tour y sacudió los cimientos del ciclismo profesional. Me imagino que eso tuvo consecuencias. Muchas. La principal fue que aceleró la creación de la Agencia Mundial Antidopaje, la WADA, en 1999, para unificar y endurecer la lucha contra el dopaje a nivel global. Pero, lamentablemente, la lacra no desapareció. No, porque después vino la era Armstrong. Uf. Lance Armstrong. 7 tours consecutivos, de 1999 a 2005. Una historia de superación increíble. Un cáncer superado se convirtió en un icono mundial. Pero, años después, en 2012, la Agencia Antidopaje de Estados Unidos, la USADA, publicó un informe demoledor basado en testimonios de excompañeros como Floyd Landis o Tyler Hamilton, que destapaba un programa de dopaje sistemático, sofisticado y organizado dentro del equipo US Postal. Y le quitaron los 7 tours. Sí, todos anulados. Fue un golpe durísimo para la credibilidad del ciclismo, quizás el mayor escándalo de la historia del deporte. Y no fue el único caso en esos años, ¿verdad? ¿Qué va? Floyd Landis, precisamente, dio positivo y perdió el Tour que había ganado en 2006. Alberto Contador perdió el de 2010 por un positivo por clenbuterol. Michael Rasmussen fue expulsado del Tour en 2007 siendo líder, por mentir sobre sus localizaciones para controles. Rico, Cole, Schumacher en 2008. La lista es larga. Parece que ahora los controles son más estrictos, ¿no? Con el pasaporte biológico y eso. Sí, sin duda. El pasaporte biológico, que monitoriza los valores sanguíneos de los ciclistas a lo largo del tiempo, ha sido un avance importante. También hay controles sorpresa fuera de competición, análisis más sofisticados, incluso controles contra el llamado dopaje mecánico, motores ocultos en las bicis. Pero sigue habiendo sospechas. La sospecha, lamentablemente, siempre está ahí. Y operaciones policiales como la Aderlass en Austria hace unos años, que destapó una red de dopaje sanguíneo que implicaba a ciclistas, demuestran que el problema sigue latente y que la lucha es constante y muy compleja. Es una pena que un deporte tan duro y espectacular esté tan manchado por esto. Totalmente. Y el dopaje no es la única controversia que rodea al Tour. También ha tenido sus dimensiones políticas y, más recientemente, acusaciones de otro tipo. ¿Cómo cuáles? Bueno, el Tour siempre ha tenido un componente geopolítico. Ya en 1906, fíjate, pasó por Alsalza y Lorena, que en ese momento eran territorio alemán. Un gesto con mucha carga simbólica. Y la Segunda Guerra Mundial lo interrumpió, claro. Sí. Y la participación de equipos alemanes no se normalizó hasta los años 60. Otro dato curioso. Córcega, siendo parte de Francia, no fue visitada por el Tour hasta la edición número 100 en 2013. Y más recientemente, lo que decías de otras acusaciones, sportwashing. Exacto. Han surgido críticas sobre todo por parte de organizaciones de derechos humanos hacia la presencia en el pelotón de equipos patrocinados por estados como Bahrein, Kazajistán o Emiratos Árabes Unidos. Argumentando que
Pues argumentan que estos países, con historiales cuestionables en materia de derechos humanos, utilizan el patrocinio de equipos ciclistas de élite para mejorar su imagen internacional, para lavar su reputación a través del deporte. Es lo que se llama sport washing. Entiendo. Y también greenwashing. Sí. Eso va más por el lado de los patrocinadores comerciales. Se critica la presencia de grandes empresas ligadas a los combustibles fósiles, como Total Energies, que patrocinan equipos o incluso la propia carrera, acusándolas de usar el Tour, un evento asociado al aire libre y la naturaleza, para dar una imagen más verde de la que realmente tienen. Son temas complejos y delicados. Mucho. Y es importante recalcar que nosotros aquí simplemente recogemos estas críticas y controversias que aparecen en las fuentes, de forma imparcial, sin posicionarnos. Son debates que están ahí, en la sociedad y en el propio mundo del ciclismo. Totalmente. Bueno, y después de todo este recorrido histórico y polémico, ¿cómo vemos el Tour hoy en día? ¿Quiénes son los protagonistas? Pues hemos salido de una época de dominio casi absoluto del equipo británico Sky, luego llamado Ineos. Con ellos ganaron Bradley Wiggins, Chris Froome 4 veces, Geraint Thomas, Egan Bernal. Casi una década dominando. Sí. Y después hemos vivido la irrupción espectacular de un fenómeno esloveno, Tadej Pogačar. Pogačar ganó en 2020 y 2021, muy joven, y en 2020 hizo algo increíble. El triplete. Ganó el Maillot amarillo, el de lunares de la montaña y el blanco de mejor joven. Una hazaña. Y en 2021 repitió amarillo y blanco. Pero luego le salió un rival durísimo. Sí, el danés Jonas Vingegaard, de otro equipo muy potente, el Jumbo-Visma, ahora Visma-Lease Bike. Vingegaard le ganó en 2022 y 2023, en duelos apasionantes en la montaña. Una rivalidad que ha marcado los últimos tours. Totalmente. Y en 2024, Pogačar volvió a lo grande, ganando de forma autoritaria y logrando además el doblete Giro Tour, algo que no se conseguía desde Marco Pantani en 1998. Un hito histórico. Y ese mismo año, 2024, otro momento histórico. Mark Cavendish superando el récord de etapas de Merckx. Sí, consiguió su victoria de etapa número 35, un momento súper emotivo esperado durante años. Cavendish a uno de los mejores sprinters de la historia, logrando ese récord legendario. Y un hito importante también reciente es el Tour femenino, ¿no? Importantísimo. En 2022 se lanzó el Tour de France Femmes Sabeth Swift, una carrera por etapas femenina, organizada por ASO, que recupera de forma oficial y con fuerza la versión femenina del Tour, después de muchos intentos fallidos y carrera de un solo día en el pasado. Y está creciendo rápido, ¿verdad? Sí, está ganando prestigio, repercusión mediática y nivel deportivo a pasos agigantados. Es fundamental para el desarrollo del ciclismo femenino. Así que el Tour sigue muy vivo, expandiéndose. Sin duda, es un gigante global. Las salidas desde el extranjero, los Grands Depart, son ya habituales y muy cotizadas. Bilbao en 2023, Florencia en 2024, en 2026 será en Barcelona. Llega a todo el mundo por televisión. A casi 200 países. Y ASO organiza otros eventos relacionados por todo el mundo. Criteriums Post-Tour en Asia. La marca Tour de Francia es potentísima. Entonces, haciendo balance de todo esto, menudo viaje. Más de un siglo de historia. Sí, hemos pasado de una ocurrencia en la redacción de un periódico casi en quiebra. A un evento deportivo planetario. Exacto. Una carrera forjada en montañas épicas con héroes inolvidables, hazañas que rozan lo sobrehumano, paisajes espectaculares. Pero también, como hemos visto, con sus villanos, sus trampas, sus tragedias, los escándalos de dopaje que no acaban de irse. Es esa mezcla, ¿no? Esa dualidad tan compleja. La globia deportiva, la resistencia increíble y a la vez las sombras persistentes, la maquinaria comercial enorme que hay detrás, las implicaciones políticas y sociales. Es mucho más que dar pedales, desde luego. Es un reflejo de nuestro tiempo con sus luces y sus sombras. Y esa nos deja quizás con una pregunta interesante para darle una vuelta, ¿no? Con toda esta mezcla de épica deportiva y controversia, de negocio y de pasión, ¿cuál es el verdadero legado que el Tour de Francia sigue construyendo cada verano? Y sobre todo, ¿qué nos dice su enorme popularidad global, que sigue ahí pese a todo, sobre nuestra fascinación por estas grandes narrativas, por el espectáculo, por los héroes y los antihéroes en el mundo de hoy?
Bienvenida, bienvenido a esta exploración literaria. Hoy nos vamos a sumergir en un cuento que, bueno, es fascinante y complejo a partes iguales. El Aleph de Jorge Luis Borges. Tenemos aquí un texto base que nos va a guiar un poco, resumiendo y analizando las claves de esta obra. El objetivo es intentar entender juntos qué es ese Aleph del título, cómo llega el narrador a encontrarlo, y bueno, tocar algunos puntos interesantes sobre su significado, su posible origen. Partimos de una idea central potentísima, un punto en el espacio, minúsculo, que contiene todo el universo. Exacto. Y esa idea, es que encapsula una de las grandes obsesiones de Borges. El infinito, la totalidad. El Aleph, que se publicó primero en la revista Sur, allá por 1945, y luego ya fue la pieza central del libro El Aleph, en 1949, bueno, con una revisión del propio Borges en el 74. Nos presenta este concepto de una forma muy particular, muy narrativa. Muy Borges, como dices. Muy Borges, sí. Aterriza lo abstracto en una trama casi costumbrista al principio, ¿no? Totalmente. Pues, a ver, intentemos definirlo. Según el cuento, ¿qué es este Aleph? ¿Cómo se nos describe? Pues mira, la descripción ya es un desafío en sí misma. Se nos dice que es un punto en el espacio, físicamente localizado, además, en un sótano. Y lo increíble es que contiene a la vez todos los demás puntos del universo. Todos a la vez. Sí, quien mira ahí puede verlo todo el universo desde todos los ángulos posibles simultáneamente, sin que las cosas se tapen unas a otras, ¿sabes? Pero en una vorágine absoluta. Uf, Es la simultaneidad total llevada al extremo literario, un concepto que nuestra mente, que funciona de forma sucesiva en el tiempo y el espacio, pues apenas puede imaginar. es que es vertiginoso solo de pensarlo, la verdad. Y esta idea, la de contener lo incontenible, aparece en otros sitios de su obra, ¿no? Totalmente. Es un tema que le fascina y al que vuelve. El ejemplo más claro que siempre se menciona es El libro de arena, Ah, claro. donde tienes ese libro imposible, con páginas infinitas, que nunca puedes volver a encontrar la misma página. Borges juega siempre ahí, en los límites de la lógica, de la percepción, explora esa paradoja, cómo representar o contener lo infinito dentro de algo finito, ya sea un punto como el Aleph, un libro, o a veces incluso un recuerdo. Fascinante, sí. Oye, y hablando de las raíces de esta idea tan particular, Borges mismo dio algunas pistas, ¿no? Mencionó algunas fuentes literarias que le inspiraron. H. G. Wells, creo recordar. Sí, sí, él mismo lo comentó. Hizo referencia a dos relatos de Wells que le interesaban. Uno es The Crystal Egg, el huevo de cristal, de 1897, Ajá. que va sobre un objeto, un huevo, a través del cual se ven escenas de la vida en Marte. Y el otro es The Door in the Wall, la puerta en el muro, de 1906, que cuenta la historia de un hombre que encuentra una puerta que da a un jardín maravilloso, pero claro, la puerta aparece y desaparece. Ya. O sea, en ambos casos hay como un portal, un objeto que te da acceso a otra realidad, a una visión especial. Son influencias claras en ese sentido, ¿no? Del mecanismo. Claro, en cuanto al concepto del objeto mágico o la visión privilegiada. Pero aquí, fíjate, la cosa se pone interesante porque hay una teoría sobre un posible precursor mucho más directo y sorprendente, la verdad. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Pues sí, hay un crítico y escritor argentino, Fernando Sorrentino, que lanzó una hipótesis bastante provocadora. Señaló que existía un cuento anterior, de otra escritora argentina, Eduarda Mansilla. El cuento se llama El ramito de romero y se publicó, fíjate, en 1883. Ostras, 1883. Eso es muchísimo antes que el Aleph. Más de 60 años antes, sí. ¿Y qué conexión ve Sorrentino? ¿Tan parecidos son? Pues Sorrentino sostiene que las similitudes son, bueno, extraordinarias. Llega a decir que es casi idéntico en estructura y tema. Afirma que el cuento de Mansilla ya tiene elementos clave del Aleph, incluso la famosa enumeración caótica del final. Esa lista de cosas que ve el narrador, La del bi. esa misma. Sorrentino dice que Mansilla ya usa ese recurso del verbo be repetido. Y además argumenta que es muy probable que Borges conociera esa obra de Mansilla. Pero eso es muy fuerte, ¿no? Si fuera tan directo, replantearía un poco la idea de la originalidad total de Borges en este concepto. ¿Y qué se piensa de esta teoría? ¿Está aceptada o es más bien una hipótesis?
A ver, es una teoría conocida, se discute en los círculos de estudios borgianos, no hay una prueba irrefutable, un papel donde Borges diga me basé en Mansilla, claro. Pero las similitudes textuales que señala Sorrentino son, como mínimo, muy llamativas, muy sugerentes. Ya, ya. Abre una vía interesante, ¿no?, sobre cómo funcionan las influencias literarias, a veces de formas que no son obvias. Quizás Borges lo leyó de joven, quedó ahí en el subconsciente, o quizás es una de esas coincidencias asombrosas. En cualquier caso, le añade una capa más de misterio y fascinación a la historia del cuento. Sin duda. Bueno, volvamos a la trama de El Aleph. Para entender cómo se llega al descubrimiento, tenemos que situar al narrador, a ese Borges del cuento, y las circunstancias que lo llevan a ese sótano famoso. Pues el punto de partida es un duelo. El narrador, que se presenta como Borges, ya sabes, ese juego suyo de usar su propia identidad ficcionalizada, está de luto por la muerte de Beatriz Viterbo. La describe como una mujer a la que amó. Aunque bueno, el relato sugiere que fue un amor más bien platónico, idealizado, quizás no correspondido del todo. Ya. Y como un ritual, cada año, el 30 de abril, que es el aniversario de la muerte de Beatriz, él visita la casa familiar de ella, en la calle Garay. Una especie de peregrinaje melancólico, ¿no? Y es en esas visitas donde traba relación con un personaje bastante peculiar, justo. Allí se encuentra con el primo hermano de Beatriz, Carlos Argentino Daneri. Y este personaje, Daneri, se convierte en alguien central. ¿Y cómo nos lo presenta el narrador? ¿Qué impresión nos da de él? Pues con bastante distancia, incluso con antipatía, diría yo. Lo retrata como un poeta muy pagado de sí mismo, grandilocuente, inflado de vanidad, pero de un talento, a ojos del narrador, totalmente mediocre. Ajá. Daneri está metido en escribir un poema larguísimo, descomunal, y según el narrador Borges, insoportablemente aburrido. Se llama La Tierra. Vaya título. Sí, y su ambición es nada menos que poner en verso todo el planeta, describir cada lugar con un detalle que el narrador considera pedante y exasperante. Suena a proyecto faraónico y, por lo que dice el narrador, bastante infumable. El contraste es claro. Mucha ambición, poca calidad, ¿no? Exacto. Y entonces hay una amenaza externa que precipita todo. Resulta que la casa está en peligro de demolición. Ah, claro. Unos empresarios vecinos, los dueños de un bar o un café al lado, quieren ampliar su negocio y planean comprar la casa de la calle Garay y tirarla abajo. Y Daneri se desespera, imagino. Se desespera totalmente. Y no es solo por el valor sentimental, sino porque, según él, necesita la casa para terminar su gran poema. Y aquí es donde suelta la bomba, ¿no? Aquí viene la gran revelación. En medio de su angustia, Daneri le confiesa a Borges su secreto más íntimo, la verdadera razón por la que no puede perder la casa. Le dice que en el sótano, debajo de la escalera, está el Aleph. El Aleph. ¿Sí? Y afirma que es gracias a esa visión total del universo que él consigue la inspiración, todos los detalles para su poema kilométrico. El Aleph es su musa secreta, su Google Maps cósmico particular, digamos. Ja, buena definición. Imagino la cara del narrador Borges al oír eso de alguien a quien considera un charlatán pretencioso. Pues sí, escepticismo total. Piensa que Daneri está loco, o que es otra de sus fantasías para darse importancia. Normal. Pero hay algo que le pica. La curiosidad intelectual quizás. O el morbo. O esa mínima, remotísima posibilidad de que, incluso un tipo como Daneri, haya podido tropezar con algo extraordinario. Ya. Y al final, acepta la invitación de Daneri. Daneri le dice, baja al sótano y compruébalo tú mismo. Y ese momento en el sótano es el clímax del cuento. El narrador solo en la oscuridad, siguiendo las instrucciones de Daneri. Qué tensión, ¿no? Muchísima tensión. Daneri le da instrucciones precisas. Tiene que tumbarse en el suelo, esperar a oscuras a que los ojos se acostumbren y fijar la mirada en un escalón concreto, el 19º de la escalera que baja al sótano. Mientras espera, el narrador confiesa que siente miedo. No solo la aprensión ante lo desconocido, sino una sospecha muy concreta. Teme que Daneri le haya tendido una trampa para matarlo. Anda, ¿tan mal pensaba de él? Lo considera capaz de cualquier cosa por vanidad, así que es un momento de vulnerabilidad total, física y psicológica. Pero la sospecha da paso al asombro.
porque al final lo ve. Lo ve. Y la descripción de esa visión es, bueno, es uno de los pasajes más famosos de toda la literatura, yo diría. Cito del texto que tenemos. Vi una pequeña esfera tornasolada de brillo casi insoportable. Dice que al principio creyó que giraba, pero luego entendió que el movimiento era una ilusión, que era por el vertiginoso espectáculo que encerraba. Una esfera pequeña que contiene el universo. La paradoja hecha imagen. Es increíble. Exacto, y sigue detallando. El diámetro del Aleph sería de 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa era infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Es la materialización de esa idea imposible. Un microcosmos que es el macrocosmos. No lo representa, es que lo es. Y para intentar transmitir esa experiencia que es intraducible en palabras, recurre a esa enumeración famosa, ¿no? Esa avalancha de imágenes. Claro, es un intento desesperado de usar el lenguaje que es sucesivo para evocar algo que es pura simultaneidad. La enumeración es larga, heterogénea. Dice, vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto, era Londres. Es que te satura solo leerlo. Vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo. Vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Es una mezcla de imágenes potentes y desconcertantes. ¿Y sigue? Sí. Vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas que hacía 30 años vi en el zaguán de una casa en Fraiventos. Fíjate, mezcla lo cósmico con lo íntimo, lo personal. Sí, es verdad. Vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua. Vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena. Lo grandioso y lo mínimo, lo lejano y lo cercano, pasado, presente, todo a la vez en ese instante. Intenta traducir la simultaneidad en secuencia, sabiendo que es imposible, que es una traición a lo que vivió. Después de una experiencia así, que uno se imagina que te cambia la vida, que es casi mística, la reacción del narrador cuando sale del sótano y se encuentra con Daneri es, bueno, es sorprendente como poco. Sí. Aquí entra la complejidad del personaje Borges o quizás la reflexión de Borges autor sobre la naturaleza humana, porque a pesar del shock, del asombro absoluto de lo que acaba de ver, lo que prevalece es su antipatía por Daneri. Increíble. El resentimiento, quizás la envidia literaria o simplemente el desprecio por ese poeta mediocre y pomposo, todo eso le lleva a actuar de una forma muy inesperada. No le dice nada, ¿no? No valida la experiencia. Al contrario, decide vengarse. Una venganza sutil, pero muy cruel. Finge que no ha visto absolutamente nada. ¿En serio? Sí, y con un tono de falsa preocupación, le dice a Daneri algo como: «Oye, quizás tanto encierro, la oscuridad del sótano, el ruido, te está afectando un poco, ¿no?». Le recomienda que salga, que tome aire fresco, que vaya al campo, que descanse la vista. Le está diciendo que está loco, que lo que cree ver es una alucinación por no cuidarse. Le está minando la confianza en su propio tesoro. Exactamente. Le siembra la duda sobre la cordura respecto a su descubrimiento más preciado, el Aleph. Es una forma de anularlo, de invalidar no solo al poeta, sino a su supuesta fuente de genialidad. Qué acto de mezquindad, ¿no? Después de ver el universo entero. Sí, contrasta brutalmente con la magnitud de lo que acaba de presenciar. Y después de soltarle esa recomendación, se despide fríamente y se va. Pero la historia no termina ahí. Borges añade una postdata, fechada un par de años después, que le da otra vuelta de tuerca a todo. Así es. Esa postdata funciona como un epílogo. Nos cuenta qué pasó después con los personajes y añade una reflexión final. Confirma que sí, la casa de la calle Garais fue demolida. Los del negocio de al lado se salieron con la suya. O sea que el Aleph físico, el que estaba en ese sótano, desapareció. Presumiblemente sí, pero aquí viene la gran ironía del destino, o de la vida literaria. A pesar de perder su fuente y del desprecio del narrador, Daneri consiguió publicar unos fragmentos de su poema La Tierra. Ah, sí. ¿Lo publicó? Sí. Y no solo eso. Atención. ¿Qué pasó? Ganó el segundo Premio Nacional de Literatura. No me digas. El poeta mediocre según Borges. Ese mismo. El escritor que el narrador considera un vacuo y pomposo charlatán
recibe un premio oficial importante. Es una ironía tremenda, ¿no? Sobre los premios, sobre el prestigio o quizás sobre la propia percepción sesgada del narrador. Vaya giro. Qué irónico para Daneri. ¿Y el narrador? ¿Qué dice él sobre el Aleph en esa postdata, ya con tiempo de por medio? Pues aquí viene el último giro, el más desconcertante quizás. El narrador, Borges, afirma en esa postdata que ahora cree que el Aleph de la calle Garay no era el verdadero Aleph. ¿Cómo? Que no era el verdadero, un falso Aleph. Pero, ¿y toda esa descripción tan vívida que nos dio? Lo califica así, sí, un falso Aleph. ¿Y cómo lo justifica? ¿Da alguna razón? Intenta racionalizar non expures, ¿sabes? Busca argumentos en la erudición, como siempre hacía Borges. Cita textos antiguos, leyendas que hablan de otros posibles Alephs o de reflejos del universo. Sugiere que el de Daneri pudo ser solo una imitación, una manifestación menor, imperfecta. Menciona espejos de Alejandría, piedras, objetos que distintas tradiciones consideraron portales a la totalidad, pero que quizás fueron malinterpretados. Uf, eso lo deja todo en una ambigüedad final, muy típica de Borges, ¿no? Pero, ¿por qué haría eso? ¿Qué intención tiene al dudar de su propia experiencia cumbre? Esa es la gran pregunta que nos deja el cuento. Hay varias posibilidades, claro. Es un último intento de rebajar a Daneri, incluso después de su éxito, quitándole valor a lo único extraordinario que tenía. ¿Podría ser? De que el infinito se manifieste plenamente en nuestro mundo finito. También tiene sentido. O es, quizás, un mecanismo de defensa psicológico. A lo mejor recordar la visión del Aleph es tan abrumador, tan insoportable, que necesita distanciarse, relativizarla. Sobre todo porque la experimentó a través de alguien a quien desprecia profundamente. Claro. Borges juega con todas esas capas de significado. No nos da una respuesta cerrada. Vale, entonces si recapitulamos un poco nuestro recorrido por el Aleph, hemos visto ese concepto central, alucinante, del punto que contiene el universo. Hemos seguido la trama con ese enfrentamiento entre el narrador escéptico y resentido y el poeta mediocre y vanidoso Daneri. Hemos hablado de las posibles influencias, desde H.G. Wells hasta esa conexión tan intrigante con Eduarda Mansilla. Y hemos llegado a ese final lleno de ironía, con la demolición, el premio inesperado para Daneri y la duda final del narrador sobre si lo que vio era o no el verdadero Aleph. Sí, yo creo que hemos tocado los puntos clave. Es un cuento de una riqueza que parece inagotable, la verdad. Nos enfrenta a temas enormes, en la naturaleza del infinito, cómo intentamos entenderlo o representarlo, los límites de la percepción, del lenguaje, la memoria, el olvido, y también las pasiones humanas más terrenales, ¿no? La envidia, el resentimiento, la vanidad. Todo eso está ahí, moviendo a los personajes. ¿Es verdad? La reacción del narrador ante el Aleph es muy significativa. Experimenta ese asombro casi místico, pero enseguida se tiñe de incredulidad, de escepticismo y al final de una mezquindad muy, muy humana. Queda flotando una reflexión final, casi una paradoja, ¿no? El personaje Borges, dentro del cuento, vive una experiencia que debería ser lo máximo, la revelación total, ver el cosmos entero. Y sin embargo, su reacción inmediata es una pequeña venganza personal. Y su reflexión posterior es quitarle valor a la experiencia, decir que era falsa. Sí, es una conclusión que, bueno, desmonta cualquier visión idealizada de la experiencia trascendental. Muestra una faceta muy humana, con todas sus contradicciones. Exacto. ¿Y qué nos dice eso sobre nosotros? Sobre nuestra capacidad para integrar lo extraordinario en nuestras vidas. Quizá nos cuesta aceptar que lo sublime pueda aparecer en lo cotidiano, o peor, que esté ligado a alguien que no nos gusta, alguien que consideramos inferior o mediocre. Claro. Como si necesitáramos que la grandeza viniera siempre envuelta en grandeza para poder creer en ella sin reservas. Eso es. ¿Será que a veces preferimos dudar de la maravilla antes que admitir que alguien que no admiramos ha tenido acceso a ella? Es una pregunta que da para pensar, ¿eh? Mucho más allá del cuento. Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un momento que, bueno, cambió las reglas del juego económico mundial, la crisis financiera de 2008.
la llamada Gran Recesión. Exacto. Una crisis, la verdad, de proporciones enormes. Nació en Estados Unidos, sí, pero se extendió como la pólvora por todo el mundo. Impactante la rapidez y la dureza. Para analizarla a fondo nos hemos apoyado sobre todo en un artículo muy completo de Wikipedia. Queremos entender bien qué pasó, por qué, y qué nos queda de todo aquello, ¿no? Las claves. Sí, porque hablamos de una de las peores crisis financieras de la historia moderna, sin duda. Se calcula que las pérdidas directas superaron los 2 billones con B, de dólares. Pero el impacto real, el social, el crecimiento que se perdió, eso es incalculable. Aún lo notamos hoy. Vale, pues vamos a ello. El momento que todo el mundo tiene en la retina, el clímax, por así decirlo, fue la caída de Lehman Brothers, ¿verdad? Sí, el 15 de septiembre de 2008. Esas imágenes, los empleados saliendo con las cajas, dieron la vuelta al mundo. Totalmente. Lehman no era un banco cualquiera, era el 4.º banco de inversión de Estados Unidos. Llevaba ahí siglo y medio. Su quiebra no fue un hecho aislado, claro. Fue la cerilla que encendió el fuego. Provocó un pánico total en las bolsas, ¿no? Pánico bursátil, tensiones brutales en los mercados de crédito. La confianza, que es básica en finanzas, simplemente, ¡puf!, desapareció. Se evaporó en cuestión de horas. Y justo en esos días, los indicadores de miedo se dispararon, como el spread TED, que mide la desconfianza entre los propios bancos. Eso es. Mide cuánto se fían los bancos para prestarse dinero entre ellos y saltó a niveles nunca vistos. Reflejaba la parálisis total del crédito interbancario. O sea, el corazón del sistema financiero. Parado. Exacto. Tan grave fue que, mira, al día siguiente de caer Lehman, la Fed tuvo que salir corriendo a rescatar a AIG, La aseguradora gigante. la mayor del país. Si AIG caía, arrastraba a medio mundo por su exposición a los famosos CDS, de los que seguro hablaremos. Seguro. Y la cosa no paró ahí. Unos días después, el 25 de septiembre, Washington Mutual, la mayor quiebra bancaria de la historia de Estados Unidos. Ese septiembre negro fue la explosión final de una crisis de liquidez que venía de atrás, de mediados de 2007. Pero ahí, ¡boom!, contagió a todo el sistema global. Claro, porque esto, como dices, no salió de la nada. ¿Cómo se fue cocinando todo esto antes de 2008? Lo primero que viene a la cabeza es la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y las hipotecas subprime. Correcto, aunque es una mezcla compleja de factores, ¿eh? No es una sola causa. Pero sí, la base fue una especulación tremenda con la vivienda. Los precios subían y subían, parecía que nunca iban a bajar. Y eso creó una sensación de riqueza. Una ilusión de riqueza fácil. Mucha gente compraba casas no para vivir, sino como inversión, para venderla más cara. Y ahí entraron con fuerza las prácticas de préstamo que la fuente llama depredadoras. O sea, dar hipotecas subprime a gente, bueno, con historiales de crédito flojos o sin verificar ingresos. Justo. El problema no fue solo darlas, sino la escala masiva. Y además se puso de moda lo del cash out refinancing. ¿El qué, perdona? La refinanciación con extracción de efectivo. Como tu casa valía cada vez más, ibas al banco, refinanciabas la hipoteca por más dinero y te llevabas la diferencia en efectivo. Usabas la casa como un cajero automático. Exacto, para consumir. Eso infló el consumo una barbaridad, pero claro, dependía totalmente de que los precios siguieran subiendo. Cuando pararon y empezaron a caer, pues todo se vino abajo, como un castillo de naipes. ¿Y la regulación? Nadie vio nada. Se habla mucho de que se cargaron parte de una ley antigua, la Glass-Steagall, en el 99. Sí, esa derogación fue importante. Permitió que los bancos comerciales, los de toda la vida, digamos, los que gestionaban depósitos y daban préstamos más seguros, pudieran fusionarse y meterse en banca de inversión. O sea, en actividades mucho más arriesgadas y especulativas. Se quitaron barreras que existían desde la Gran Depresión. Eso es. Se eliminaron ciertos cortafuegos. Y luego está el papel de la Reserva Federal, claro. Que bajó los tipos de interés muchísimo, hasta el 1% entre 2000 y 2003. Sí, la idea era buena en principio, ayudar a superar la crisis de las .com y el impacto del 11S, pero tener el dinero tan barato durante tanto tiempo tuvo un efecto secundario. Peligroso. ¿Cuál? Pues que incentivó una búsqueda loca de rentabilidad y una toma de riesgos enorme en todo el sistema.
Facilitó que se dieran a expuertas esas hipotecas de alto riesgo, las subprime, muchas veces con una supervisión regulatoria, bastante laxa. Y claro, la tormenta perfecta llegó cuando la Fed empezó a subir los tipos otra vez, entre 2004 y 2006. Las cuotas de las hipotecas variables... Empezaron a subir. Y ahí saltaron las alarmas. La demanda de casas se frenó, los precios se estancaron y luego empezaron a caer. Y los impagos de las subprime se dispararon. Ya en 2007 vimos las primeras señales serias. ¿Cómo cuáles? Pues mira, la quiebra de New Century Financial en abril, que era uno de los grandes en subprime, o el rescate de 2 fondos de Bear Stearns en junio, que estaban hasta arriba de activos hipotecarios tóxicos. Eran avisos, pero o no se quisieron ver o se minimizaron, hasta que llegó el terremoto de 2008. Entonces, después del desastre, las investigaciones oficiales, como la de la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera en Estados Unidos, la FCIC, ¿qué dijeron? ¿De quién fue la culpa? Pues la FCIC fue bastante clara, ¿eh? Dijeron que la crisis se podía haber evitado, que no fue un accidente, sino el resultado de decisiones y omisiones humanas. Señalaron varios fallos en cadena. El primero. Fallos tremendos en la regulación y la supervisión. Le dieron un palo importante a la Reserva Federal por no haber actuado para frenar la ola de hipotecas basura. También señalaron a los propios bancos, imagino. Por supuesto. Hablaron de fallos graves en cómo se gestionaban las grandes entidades, en su gobierno corporativo y sobre todo en la gestión de riesgos. Vamos, que asumieron riesgos brutales que ni entendían bien, solo por ganar más a corto plazo. Mucha codicia y poca cabeza. Y mencionaron esa mezcla explosiva. Endeudamiento excesivo, tanto de empresas como de familias, inversiones muy arriesgadas y una falta de transparencia total en muchos productos financieros nuevos. Nadie sabía muy bien qué había dentro. ¿Y el gobierno? ¿Cómo actuó al principio? Pues la FCIC también criticó la respuesta inicial. Dijeron que estuvo mal preparada, que fue inconsistente, a veces tardía, y eso empeoró el pánico en momentos clave. También destacaron el hundimiento total de los criterios para dar hipotecas y los fallos en la cadena de titulización, esa que esparció el riesgo por todo el mundo. Y mencionaron cosas concretas, la desregulación de los derivados OTC, ¿no? Y a las agencias de calificación. Sí, la falta de regulación de productos complejos como los CDS permitió crear una red opaca y enorme de apuestas cruzadas. Y las agencias de calificación, Moody's, S&P, Fitch, recibieron críticas durísimas. Por dar notas altísimas, AAA, a productos que eran pura basura. Exacto. Y en parte por conflictos de interés clarísimos. Les pagaban las mismas entidades que emitían esos productos que tenían que calificar. Era como poner al zorro a cuidar de las gallinas. Hubo otro informe importante, el del Senado, el Levin-Coburn, que insistió en la complejidad y los conflictos de interés, ¿no? Sí, ese informe se centró mucho en cómo Wall Street creaba y vendía productos financieros súper complejos y arriesgados, muchas veces sin decir claramente los conflictos de interés que tenían. Su conclusión fue que falló todo el mundo. Los reguladores, por no regular, las agencias, por calificar mal, y el propio mercado, por no poner freno. Si te parece, profundizamos un poco en estos factores clave que hemos ido mencionando. Perfecto. Empecemos por eso que llaman innovación financiera. Titularización, MBS, CDOs, CDS. Suena a chino para mucha gente. A ver si lo podemos explicar fácil. La titularización es coger muchos préstamos, por ejemplo, hipotecas, meterlos en un paquete y vender ese paquete como si fuera un bono a inversores. Un MBS es eso, un bono respaldado por miles de hipotecas. La idea original era buena, diversificar el riesgo. Vale, hasta ahí parece lógico. ¿Pero se complicó con los CDOs? Eso es, ahí entra la ingeniería financiera más creativa, digamos. Imagina que haces un pastel, el CDO, pero en vez de usar solo ingredientes frescos, usas trozos de otros pasteles, los MBS, sobre todo los trozos que ya se consideran más arriesgados. Metes lo peor de cada casa en un paquete nuevo. Algo así. Empaquetas esos trozos de riesgo juntos y vendes el nuevo pastel. La teoría era que al mezclarlo todo mucho, el riesgo total se diluía mágicamente. Pero claro, Si metes muchos ingredientes malos, el pastel sale malo. Y eso pasó, se metieron demasiadas hipotecas subprime de mala calidad. Y lo importante es entender por qué se hacía.
Permitía a los bancos que daban las hipotecas quitárselas de encima rápido. Pasaban el riesgo a los inversores. Y si tú no te quedas con el riesgo, te da más igual a quien le das la hipoteca. Ahí está la clave. Se rompieron los incentivos para ser prudente. Se relajaron los criterios una barbaridad. Y luego los CDS, los Credit Default Swaps, que eran como seguros contra el impago de esos bonos, pero se desmadrana. Se convirtieron en un casino global. Podías comprar un CDS sobre un bono sin tener ese bono. Simplemente apostabas a que iba a quebrar. El mercado creció de forma brutal, sin control, sin transparencia, llegando a cubrir nominalmente decenas de billones de dólares. Billones. El problema gordo fue que muchos vendían esos seguros sin tener el dinero para pagar si las cosas iban mal. El caso de AIG fue el más bestia. Había vendido CDS a mansalva, sobre todo de CDOs complejos. Cuando empezaron a fallar, AIG estaba al borde del colapso y amenazaba con llevarse por delante a todo el sistema. Y mucha de esta actividad ocurría en la sombra, ¿no? Fuera de los mercados regulados. Exacto, en lo que se llama el sistema bancario en la sombra. Bancos de inversión, hedge funds, vehículos de inversión raros. Hacían cosas parecidas a los bancos normales, como crear crédito, pero con mucha menos regulación y supervisión. Crecieron muchísimo antes de la crisis. Hablemos más de la desregulación, aparte de lo de Glass-Steagall. Hubo más cosas. En 2004, la SEC, que es como la CNMV de allí, relajó las normas de capital para los 5 mayores bancos de inversión. Les permitió endeudarse muchísimo más respecto a su capital. Llegaron a tener ratios de apalancamiento de 30-1 o más. O sea, que por cada euro que tenían suyo, manejaban 30 o más de deuda. Un riesgo altísimo. Un riesgo sistémico brutal, porque una pequeña pérdida en sus activos podía dejarlos sin capital, insolventes. Además, una ley del año 2000 dejó a los derivados OTC, como los CDS, fuera de la regulación. Se consideraban contratos privados que no hacía falta supervisar. Y eso nos lleva al endeudamiento brutal, no solo de los bancos, también de la gente normal. Fue generalizado. Las familias americanas se endeudaron como nunca. Su deuda llegó a ser el 127% de lo que ganaban en un año en 2007. Una barbaridad. Venía del 77% en 1990. Los grandes bancos de inversión tenían billones de deuda. Y Fannie Mae y Freddie Mac, esas entidades semipúblicas que estaban detrás de gran parte del mercado hipotecario, también estaban súper apalancadas. Y ese endeudamiento masivo fue como echarle gasolina al fuego cuando estalló la burbuja. Multiplicó las pérdidas. Claro, y provocó lo que un economista, Minsky, llamó la paradoja del desapalancamiento. Cuando llega la crisis, todo el mundo intenta vender activos y quitarse deuda a la vez. ¿Qué pasa si todos venden a la vez? Que los precios se hunden. Exacto. Y al hundirse los precios, la situación de todos empeora aún más y quieren vender más. Es una espiral destructiva, una trampa colectiva. Otro fallo tremendo fue calcular mal el riesgo, o directamente ignorarlo. Hubo una complacencia general. Un error básico fue pensar que los precios de la vivienda nunca bajarían a la vez en todo el país. Los modelos matemáticos que usaban se basaban en datos históricos que no incluían un escenario así, un cisne negro. Como la famosa fórmula esa de la cópula gaussiana de David Lee para valorar los CDOs. Sí, esos modelos, que a menudo ni se entendían bien del todo o se usaban con supuestos irreales, dieron una falsa sensación de seguridad. Y las agencias de calificación, como dijimos, fallaron estrepitosamente. Dieron la máxima nota, AAA, a miles de productos llenos de hipotecas subprime, con el conflicto de interés que ya comentamos. Pues los precios de la vivienda en Estados Unidos subieron más del doble entre 1998 y 2006. La relación entre el precio de la casa y los ingresos de la gente se disparó a niveles insostenibles. Detrás estaba el crédito fácil y barato, sí. Pero también algo que Ben Bernanke llamó exceso de ahorro global. ¿Exceso de ahorro? Suena raro. Había una cantidad enorme de dinero en el mundo, se habla de 70 billones de dólares en renta fija, buscando dónde invertir de forma segura y que diera algo de rentabilidad porque los tipos de interés estaban muy bajos. Y encontraron los MBS y CDOs americanos, que parecían seguros, tenían AAA y daban buena rentabilidad. Bingo.
Esa demanda mundial insaciable de bonos hipotecarios hizo que los bancos americanos se pusieran a fabricar hipotecas como locos para empaquetarlas y venderlas. Y para fabricar tantas, tuvieron que bajar los requisitos cada vez más. Hasta llegar a los préstamos ninja. Eso es. No income, no job, no assets. Sin ingresos, sin trabajo, sin patrimonio. Se daban hipotecas casi sin mirar a quién. Una locura. Hasta que, claro, la música paró. Cuando los precios de las casas empezaron a caer en serio, más de un 20% entre 2006 y 2008, millones de personas, sobre todo los que tenían hipotecas variables, se encontraron atrapados. Debían más de lo que valía su casa y no podían refinanciar porque las cuotas subían. Ahí empezaron los impagos masivos, las ejecuciones hipotecarias, 1,3 millones en 2007, 2,3 millones en 2008. La mecha estaba prendida. La fuente también menciona otros factores que se debaten más, como si el crédito fácil fue más culpa de la Fed o de ese ahorro global, hasta qué punto fueron importantes los préstamos depredadores o el papel de las políticas de vivienda social. Sobre esto último, hay visiones distintas sobre el impacto de leyes como la CRA o de Fannie y Freddie, aunque parece que la mayoría de estudios les dan un papel secundario en la crisis subprime. Hay que ser neutrales con estos puntos más polémicos. Totalmente. El peso exacto de cada factor sigue discutiéndose mucho, y es importante reconocer esa complejidad y que hay diferentes interpretaciones. Vale. Y ante ese panorama, ese tsunami financiero, la respuesta de los gobiernos y bancos centrales fue, gigantesca. ¿Qué hicieron exactamente? Pues la intervención fue de una escala que no se había visto nunca. Gobiernos y bancos centrales de todo el mundo actuaron de forma coordinada para evitar el colapso total. La Fed, el BCE, el Banco de Inglaterra inundaron el sistema de dinero, rescataron bancos demasiado grandes para caer, compraron activos tóxicos, metieron estímulos fiscales a lo bestia y bajaron los tipos de interés a cero o casi. El objetivo era uno: evitar una depresión como la de los años 30, restaurar la confianza como fuera. En Estados Unidos, en otoño de 2008, todo fue muy rápido. Rapidísimo. Primero, en septiembre, tomaron el control de Fannie Mae y Freddie Mac para que no quebraran. Luego cayó Lehman, rescataron a EIG. Y en octubre, el gobierno aprobó la Ley de Estabilización Económica de Emergencia. Ahí nació el famoso TARP. El programa de rescate de $700.000 millones. Eso es, que al principio iba a ser para comprar los activos tóxicos de los bancos, pero al final se usó sobre todo para meterles dinero directamente, comprando acciones preferentes, para recapitalizarlos y que la gente volviera a confiar en ellos. Y además, la Fed empezó con la flexibilización cuantitativa, la QE. Sí. ¿Qué es eso? Pues que la Fed empezó a crear dinero nuevo, electrónico, y con él se puso a comprar cantidades enormes de bonos del Tesoro. Y, muy importante, también de esos MBS tóxicos. ¿Para qué? Para bajar los tipos de interés a largo plazo, que el crédito fluyera otra vez y para apoyar al mercado inmobiliario. Luego, ya con Obama, a principios de 2009, metieron un paquete de estímulo fiscal enorme, casi 800.000 millones, para intentar reactivar la economía real con gasto público e inversiones. Todas esas medidas, junto con las que se tomaron en Europa, muchas veces siguiendo el modelo del rescate bancario británico de octubre de 2008, consiguieron frenar la caída libre de la economía mundial a mediados de 2009. Pero la recuperación iba a ser larga y dura. Y a largo plazo hubo cambios en las reglas del juego, más regulación para que no volviera a pasar. Sí, se intentó. La reforma más importante en EVV fue la ley Dodd-Frank de 2010. Era una ley enorme que intentaba arreglar muchas de las cosas que fallaron. Más capital para los bancos, regular por fin los derivados OTC, crear una agencia para proteger al consumidor financiero, establecer cómo liquidar un banco grande si quiebra para no tener que rescatarlo. Aunque, como dice la fuente, esa ley luego se ha ido debilitando un poco, ¿no? En 2018. Cierto. La lucha por la regulación financiera nunca acaba. A nivel internacional, también se acordaron reglas más duras de capital y liquidez para los bancos, lo que se llama Basilea III. Pero bueno, los rescates generaron muchísima polémica. La gente estaba indignada. ¿Recuerdas el escándalo de las primas millonarias a los ejecutivos de AIG después de que la rescataran con dinero de todos? Uf, sí. Tremendo. Hablemos del impacto real, en la gente, en la economía.
Más allá de las cifras macro. Una tragedia. ¿Y la pobreza, la desigualdad? También aumentaron. Muchísimo. La pobreza subió del 12,5% al 15,1% en pocos años. La riqueza de las familias se hundió. La bolsa, el Dow Jones, perdió más de la mitad de su valor. Hay un dato que da la fuente, que es terrible. 1 de cada 4 hogares americanos perdió el 75% o más de su patrimonio. La clase media recibió un golpe durísimo y la desigualdad aumentó. Y esto fue en UE, pero el contagio fue global. Fue una verdadera pandemia financiera. Provocó la recesión mundial más grave desde la Segunda Guerra Mundial. Golpeó de lleno a Europa y, de hecho, contribuyó a que estallara la crisis de la deuda en la eurozona, que empezó con Grecia a finales de 2009. Y bueno, el caso de Islandia. Que quebró el país entero casi. Sí, el colapso de su sistema bancario en octubre de 2008 fue, proporcionalmente, el mayor desastre económico de un país en la historia. Impresionante. Y la recuperación que vino después fue muy desigual. Muy desigual. Hay un dato del FMI que lo dice todo. Entre 2007 y 2017, casi 3/4 partes del crecimiento mundial vinieron de las economías emergentes. Las economías avanzadas, las más tocadas por la crisis, solo aportaron un 26%. El mundo cambió su centro de gravedad económico. Y la pregunta del millón, ¿hubo responsables? ¿Alguien pagó por todo esto? Pues la respuesta es bastante decepcionante. Hubo muy poca rendición de cuentas penal para los peces gordos de los bancos. En Estados Unidos, solo un banquero de alto nivel fue a la cárcel por delitos relacionados directamente con la crisis. Solo uno. Con todo el daño que se hizo. Parece increíble. A nivel mundial, la fuente habla de 47 banqueros encarcelados en total, pero más de la mitad fueron en Islandia, que ahí sí fueron mucho más duros. En el Reino Unido, por ejemplo, ninguno. Hubo multas enormes a los bancos, sí, como la de Goldman Sachs por el caso Abacus, pero eran acuerdos civiles. Pagaban dinero, pero a los directivos no iban a la cárcel ni admitían culpa penal. Y la fuente menciona un efecto curioso en la innovación. Sí, parece que la crisis también frenó la innovación. Las solicitudes de patentes, que iban subiendo, se estancaron después de 2008. Quizá por más miedo al riesgo, menos inversión en I+D o más problemas para financiar nuevas ideas. Bueno, pues si hacemos balance de todo esto, vemos una crisis que empezó con las hipotecas subprime en Estados Unidos, sí, pero que se hizo gigantesca por una tormenta perfecta. Innovación financiera fuera de control y opaca, MBS, CDOs, CDS, desregulación que permitió riesgos brutales, endeudamiento masivo de todos y una ceguera general ante el peligro. El resultado: pánico en 2008, rescates masivos con dinero público y una resaca económica y social larguísima que aún colea. Y esto nos deja una reflexión final, creo. El análisis muestra un ciclo que se repite. Desregulación, excesos, crisis, rescate y nueva regulación, como Dodd-Frank. Pero la historia también enseña que con el tiempo vuelve el apetito por el riesgo, y esas regulaciones se olvidan, se debilitan o se buscan formas de esquivarlas. La pregunta es, más allá de las leyes concretas, ¿qué hay en el corazón del sistema financiero moderno que sigue generando estas crisis? ¿Qué incentivos, qué problemas estructurales persisten y podrían estar ya preparando la próxima, incluso con las reglas actuales? Es una pregunta de fondo sobre la inestabilidad quizá inherente de las finanzas globales hoy en día.